Muy buenas tardes y feliz domingo. Vamos a comenzar este domingo con un tema semanal que voy a ir desarrollando con el pasar de los siguientes domingos. Hoy vamos a hablar sobre qué son, para qué sirven esas cosas que se llaman sacramentos. No sé si te pase que uno cuando nace católico, pues uno dice, bueno, pues me bautizaron, ahora me toca hacer la primera comunión, me toca confirmarme, estoy enamorado, ya llevamos un tiempo, si no le doy el anillo a mi novia, pues después me va a cortar, o tengo que presionar a mi novia para que me dé el anillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven los sacramentos? Son puras formalidades, son puros ritos externos que uno tiene que cumplir para, pues, entre comillas, ganarse el cielo. ¿O para qué dejó Dios esas cosas que se llaman sacramentos? Y partimos de eso, que Jesús fue quien instituyó los sacramentos. Antes de Jesús no existían los sacramentos. Son un regalo que Jesús mismo, como Dios, nos dejó. ¿Por qué no los dejó Él? Porque obviamente tú y yo sabemos que estamos hechos de cuerpo y de alma. Tenemos esa composición y somos seres humanos solamente en la medida en que tenemos un cuerpo y un alma. Por eso la muerte es la separación del cuerpo y del alma, pero también por eso existe el dogma de la resurrección de los cuerpos, porque cuando sea el fin del mundo vamos a recibir otra vez esta plenitud de nuestro ser. Pero bueno, como somos cuerpo y alma, no nos basta nada más con saber que Jesús, por ejemplo, nos perdona, que Jesús nos alimenta, que Jesús nos hizo sus hijos, sus hermanos, sus amigos. No nos basta con saberlo, también necesitamos sentirlo, porque tenemos un cuerpo. Y al tener un cuerpo, necesitamos sentirlo con cosas materiales. ¿Qué son los sacramentos? Definición de catecismo. Son signos sensibles de una gracia invisible. Es decir, que yo siento en mi cuerpo lo que sucede en mi alma, que yo experimento en mi cuerpo lo que pasa en mi alma. Una manera muy fácil de entenderlo, el bautismo. ¿Por qué el bautismo tiene que ser con agua? Porque precisamente el agua limpia mi cuerpo. Y a través de esa limpieza del agua, yo experimento, yo recibo esa gracia invisible que es la limpieza de mi alma. Por lo tanto, los sacramentos no solamente son cosas o ritos que uno tiene que cumplir, sino que son realidades de la presencia de Dios en mi alma. Qué regalazo tenemos los católicos de tener los sacramentos, qué certeza, qué seguridad, hasta donde humanamente podemos tenerla, de recibir la misma presencia de Jesús, de recibir ese cariño de Jesús, de recibir su perdón, de alimentarnos de Él, de sentirnos abrazados por Él. Los sacramentos son un regalo que tenemos, queridos hermanos. No son exigencias de una iglesia que tiene que cumplir con ciertos ritos. Son regalos del mismo Dios, que como nos conoce, que como sabe de qué estamos hechos, quiso asegurarse de que no solamente recibiéramos en el alma la presencia de Dios, sino que también la experimentáramos en el cuerpo. Cuando yo recibo la Eucaristía, ¿qué estoy haciendo? Estoy comiendo pan y bebiendo vino en una especie que se ha convertido en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. ¿Cómo no podemos llenarnos de asombro? ¿Cómo podemos dejar de ir un solo domingo a misa cuando estamos alimentándonos del mismo Dios? Ese sacramento, ese signo que es pan y vino, lo estamos recibiendo en nuestra alma, estamos recibiendo al mismo Dios. Los sacramentos, por lo tanto, no son tradiciones, no son ritos formales, son regalos de Dios. ¿Los valoras tú? Ojalá que sí. Y si no los valoras, no te preocupes, comienza a valorarlos, porque Dios nos los ha dado como regalos. Y cuando alguien te da un regalo, la mejor manera de agradecérselo es valorándolo. Comienza a valorar la misa del día de hoy. Comienza a valorar, por ejemplo, si estás en pecado, la confesión que puedes recibir el día de hoy. Comienza a valorar el bautismo que Dios te ha regalado hace muchos años. Y así todos y cada uno de los sacramentos. Los próximos domingos vamos a ir tocando cada sacramento y vamos a ir intentando experimentar y sacar la riqueza concreta y específica que ese signo sensible trae para tu alma. Todos son un regalo, cada uno desde un punto de vista distinto, y por eso necesitamos de 7 sacramentos, porque cada uno nos aporta algo que el otro no nos ha dado. Gracias, Señor, por estos dones que se llaman sacramentos. Gracias por los ministros que nos dan esos sacramentos. Gracias por haberte quedado con nosotros. Gracias por entender que no solamente somos alma, también somos cuerpo, y necesitamos sentir tu presencia en nosotros. Muy buenos días, queridos amigos.
Hoy vamos a seguir tratando el tema de los sacramentos. No sé si tú te acuerdas la fecha de tu bautismo. Yo por lo menos antes de entrar al seminario no me acordaba. Y cuando entré me dijeron, oye, ¿cuándo te bautizaron? Y yo, no lo sé. Y sin embargo, es importantísimo porque es la puerta de entrada al resto de los sacramentos. Sin el bautismo no podemos recibir ningún otro sacramento y con el bautismo los podemos recibir todos. Me acuerdo una vez que un profesor, un religioso, hermano marista, le celebramos su cumpleaños, le cantamos las mañanitas y él se enojó. ¿Y por qué se enojó? Dijo, porque a mí no me gusta que me celebren el cumpleaños, a mí me gusta que me celebren el bautismo, porque es el día en que yo siento que he nacido de verdad. Y es cierto, el bautismo nos trae muchos beneficios. Ya decíamos que los sacramentos son signos sensibles de una gracia invisible y que por lo tanto requieren esa materia. El agua es esa materia, ese signo, que significa otra cosa. Es agua que en primer lugar nos limpia, un agua que nos quita. Es el signo de que nos quita el pecado original. A través del bautismo restauramos nuestra naturaleza. Y por eso es tan hermoso también recibirlo y atestiguarlo. Porque esta limpieza de alma es una limpieza que solamente se puede comparar con la pureza que viviremos en el cielo. Qué hermoso ver a estos bebés que se bautizan, qué hermoso ver a estos niños inocentes, que no tienen mancha de pecado, que viven como viviremos en el cielo. Segunda cosa que hace el bautismo, el agua no solamente nos limpia, sino que el agua también nos da vida. Sin agua no hay vida. Y a través del agua del bautismo nos dan vida divina. No cualquier vida, sino la vida misma de la Santísima Trinidad. El bautismo nos convierte en otros Cristos, nos da la naturaleza divina. Fíjense qué regalo tan grande. Un autor que se llama Scott Hahn lo compara algo más o menos así. Yo no puedo adoptar a mi perro, por más que yo quiera muchísimo a mi perro y yo no compartimos la misma naturaleza y por lo tanto yo lo puedo querer, yo lo puedo tener en mi casa, yo lo puedo cuidar muchísimo, le puedo dar todo lo que necesite. Pero nunca será mi hijo directamente. ¿Por qué? Porque no compartimos naturaleza. Dios tuvo que hacer un verdadero milagro para hacernos sus hijos, porque no somos hijos simplemente como algo más, sino que nos convirtió también, nos dio esa gracia de ser otros Cristos. Somos hijos en el Hijo. En los bautizados vivimos esa misma vida divina que se vive en la Santísima Trinidad, porque nos ha convertido en otros Cristos. ¿Qué regalo se puede comprar con esto? Realmente Dios se pasó cuando nos regaló el bautismo. Por eso el bautismo que nos dio Jesús no es el mismo bautismo que hacían Juan el Bautista u otros que realizaban un rito parecido como una especie de señal de penitencia, sino que el bautismo de Jesús vino a darnos vida. Pero además, ¿qué más hace el bautismo? El bautismo nos regala el ser hermanos entre nosotros, nos hace miembros de la iglesia y por lo tanto hermanos también. Yo no puedo ser indiferente a mi hermano. Yo no puedo ser indiferente a nadie que pertenezca a la iglesia, ni a nadie, a ninguna criatura hija de Dios, por supuesto, pero de una manera especial a aquellos que son hermanos míos, porque compartimos este bautismo y este regalo. El bautismo, por lo tanto, nos mete en la iglesia y nos hace también ser parte de ese cuerpo místico de Cristo. Algunos se podrán preguntar, como seguramente les han preguntado, ¿por qué la Iglesia Católica bautizamos a los niños, a los bebés? ¿Por qué no nos esperamos a los adultos? ¿Dónde está eso en la Sagrada Escritura? Y como me dijo hace poco un amigo sacerdote, me dijo, ¿y dónde se prohíbe eso en la Sagrada Escritura? En ningún lugar. Y sin embargo vemos que familias enteras se bautizaron. Y cuando dicen familias enteras, me imagino que también había niños y bebés. Y también vemos cómo Jesús nos manda a bautizar a todos. Dice, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un regalo. ¿Cómo le puedo negar ese regalo a un bebé recién nacido? ¿Cómo puedo negarle esa vida divina? El bautismo no es nada más un signo de una pertenencia a la iglesia, como ya decíamos. El bautismo es recibir la misma vida divina, es convertirnos en otros Cristos. Y si yo puedo darlo a un bebé, ¿cómo no dárselo este regalo tan grande? Recibamos este don del bautismo como lo que es, como un don inigualable. Si no sabes qué fecha te bautizaron, búscalo.
busca en la parroquia si no tienes el acta, y que el día de tu bautismo sea un día especial donde tú puedas ir a misa, donde puedas visitar al Santísimo Sacramento y le agradezcas por este regalo que hace muchos años seguramente te dieron, gracias a los regalos y a la intercesión de tus papás. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de una cosa que a ti y a mí nos interesa mucho. ¿Para qué tengo que comulgar? O en otras palabras, ¿qué efectos tiene la comunión en mí? Porque a veces siento que no pasa nada, lo recibo y es como si estuviera comiendo cualquier hostia. Bueno, el catecismo nos dice varios de esos efectos y vamos a repasarlos el día de hoy. El primero de todos es que acrecienta nuestra comunión con Cristo. Acrecienta esa unión que tenemos con Él. Cuando comulgamos, nos hacemos uno solo. Tal vez a base de repetirlo, nos hemos acostumbrado a esta unión. Pero recuerda el día de tu primera comunión, ¿qué sentías? Y me dirás, padre, es que era un niño o una niña inocente y tenía mucha ilusión, pero eso ya pasó. No, recuerda lo que sentías. No fue una emoción especial. ¿No era un anhelo que ardía en nuestro corazón? ¿Cuándo lo perdimos? Tal vez lo perdimos cuando comenzamos a racionalizar demasiado todo lo que hacemos. Tal vez lo perdimos cuando nos arrutinamos en ese recibir constantemente la comunión. Tal vez lo perdimos, ¿por qué no?, cuando nos distrajimos por primera vez en la comunión. Seamos conscientes de recibir a Jesús y de que al recibirlo me estoy uniendo con Él. Siguiente efecto, que está en el número 1393. La comunión nos separa del pecado. De dos maneras. En primer lugar, cuando yo comulgo, todos mis pecados veniales desaparecen. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo a la caridad misma y el amor es lo que borra los pecados. Por eso yo al recibir la comunión me renuevo en mi alma y tengo que recibirla más. ¿Da lo mismo recibirla una vez a la semana o recibirla más veces? Por supuesto que no. Y además vamos a seguir viendo por qué no en todos los demás efectos. Si yo la recibo una vez y me hace tanto bien, ¿cómo no buscar recibirla más veces a la semana? ¿Por qué no ir 2, 3, 4? ¿Por qué no ir todos los días a misa? La segunda manera en que nos separa del pecado es alejándonos del pecado mortal. Claro, si yo recibo a Jesús y yo quiero en mi alma tenerlo dentro, yo me voy a alejar de ese pecado que no me permite recibirlo. Y el mismo Dios me va a dar la fuerza para alejarme. Por eso las personas que comulgan a diario no caen tan frecuentemente en pecado mortal. No porque sean mejores que nosotros, sino porque reciben esa ayuda del único que es capaz de hacernos alejarnos del pecado. Siguiente efecto. La comunión nos ayuda a vivir la unidad con la iglesia. Por supuesto, si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuando yo comulgo, yo me uno a ese cuerpo místico. Yo cuando comulgo estoy haciendo lo mismo que hacen todos los cristianos en todo el mundo, lo que han hecho los cristianos en toda la historia. Ese es un regalo que yo no puedo valorar suficientemente. Yo me uno a esos cristianos que comulgaron desde ese primer día en que se celebró la primera Eucaristía en el cenáculo con el mismo Jesús ahí presente. Y además, yo me uno a todos los cristianos vivientes hoy. Esos cristianos que sufren, como aquellos que están en Medio Oriente, aquellos cristianos que están mejor que nosotros, aquellos cristianos que están igual que nosotros, da lo mismo. Yo me uno a todos a través de la comunión. Siguiente efecto, la Eucaristía me ayuda a tener un compromiso en favor de los pobres. Por supuesto, cuando yo recibo a Jesús, yo recibo ese amor de Jesús y ese amor me invita a comprometerme con aquellos que más lo necesitan. La persona que comulga no puede no ser un apóstol en bien de los pobres. La persona que comulga no puede pasar insensiblemente en un semáforo y cuando alguien le pide una limosna, simplemente cerrarle el vidrio o ignorarlo. La persona que comulga, si se topa con un enfermo que necesita algo, no puede simplemente pasar como si nada. La persona que comulga no puede tener cara larga cuando un pobre se acerca a pedirle algo. Comulgar es comprometerse con los pobres. Y además, comprometerse con los pobres acrecienta mi deseo de recibir a Jesús.
Ya vemos cómo la comunión tiene estos efectos y muchos otros. No dejemos de comulgar y si puedes, todos los días recíbelo. Si alguien me ofrece un alimento que me va a mejorar mi cuerpo siempre, que me va a hacer sentirme bien, que me va a permitir nunca enfermarme, que me va a dar las fuerzas para trabajar todos los días, yo me lo como todos los días, cueste lo que cueste, tenga tiempo o no tenga tiempo, buscar el momento para comer eso. Pues Jesús nos está ofreciendo eso, solamente que no es para el cuerpo, sino para el alma. Pero, ¿qué es más importante? Ojalá que cuidemos nuestra alma cada vez más y que aprendamos a valorar estos efectos maravillosos que tiene la Eucaristía, que es la presencia del mismo Dios, como está en el cielo, dentro de mi corazón. Dios los bendiga a todos. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar un poco sobre el sacramento, yo creo que de los más desconocidos o poco valorados o simplemente tomados como un mero trámite. Ya sabes de cuál estoy hablando, de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Es un sacramento de iniciación cristiana, es decir, es fundamental para nuestra vida cristiana. Es necesario recibir el sacramento para llegar a la plenitud en nuestra vida cristiana. No es una opción, no es un trámite, no es simplemente me tengo que casar y no estoy confirmado y ahora ¿qué hago? No, es necesario para llevar a plenitud la presencia del Espíritu Santo en nuestras almas. Un sacramento significa una gracia de Dios nuestro Señor para nuestra alma. No una gracia intangible, sino una gracia que uno experimente, que uno lleva todos los días de su vida. Esta gracia es la gracia de ese Espíritu Santo que viene a nuestra alma y aumenta su presencia en ella. Como que le hace más consciente, más protagonista, más centro de nuestra vida. Y aquí me podrías decir, bueno, no por el bautismo, ¿ya tengo yo la presencia del Espíritu Santo? Claro que sí, que ya la tenemos, somos templos del Espíritu Santo. Pero la confirmación que hace que esta presencia se arraigue más, que sea de alguna manera más todavía presente en toda nuestra vida y nuestra alma. Es como los matrimonios. ¿Un matrimonio ya está casado? Sí, ya está casado. Y sin embargo, cada año va a renovar esa opción por la pareja. Y cuando es una opción especial, como el 25 años, 50 años, una celebración todavía más grande, porque yo quiero que mi pareja sea más protagonista en mi vida. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. La confirmación hace que esta unión entre Él y yo sea más profunda y más plena. Como todo sacramento, este sacramento es una gracia sensible, pero no solamente en este caso es sensible, sino que además imprime carácter. ¿Qué significa esto? Significa que este sacramento me marca para toda la eternidad. Carácter viene de una costumbre que se hacía antes, donde a los legionarios romanos se les imprimía aquí en el brazo a qué legión pertenecían. Era el carácter, de tal manera que toda la vida iban a llevar grabados en su cuerpo aquello que habían hecho en algún momento de su vida. Lo mismo pasa con estos sacramentos. La confirmación que imprime carácter me sella para toda la eternidad. Yo voy a llegar al cielo y me van a ver y van a decir, he ahí un confirmado. Imagínense qué hermoso. He ahí un soldado de Cristo. He ahí alguien que se comprometió con Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Y a qué me comprometo? En primer lugar, a ser testigo de Cristo, del Espíritu y del Padre en este mundo. Pero un testigo no es simplemente alguien que está, sino también alguien que está dispuesto a llevar este mensaje. La confirmación me compromete a ser apóstol. Así como los apóstoles y discípulos el día de Pentecostés recibieron esa gracia de salir y predicar el Evangelio, así también cuando yo recibo la confirmación me comprometo a ser ese apóstol consciente, ese apóstol fiel y ese apóstol comprometido, que no se queda callado cuando hay que hablar, que no hace lo que no debe de hacer, que no es simplemente alguien más del montón, sino una persona enamorada de Dios, que es el Espíritu Santo. Las próximas veces vamos a analizar esos momentos de la confirmación que tienen un significado para nuestra vida, así como las consecuencias prácticas de esa confirmación para ti y para mí. Dios les bendiga a todos. Cuando uno va a una ceremonia de confirmación, normalmente no entiende qué es lo que está pasando.
y es que tiene una estructura muy distinta. Pensamos que es una misa más o pensamos que simplemente consiste en la cachetada que te dé el obispo, qué sé yo. Y sin embargo, mientras más conozcamos cómo está estructurada esta celebración, más vamos a valorar lo que significa recibirla o tenerla ya desde hace algún tiempo. La primera parte es la renovación de las promesas bautismales. Obviamente, la confirmación se hace normalmente dentro de una misa. La misa inicia de una manera normal, como todos los días, pero después de la homilía vienen estos momentos específicos del sacramento de la confirmación. Así pues, renovación de las promesas bautismales. ¿Qué significa esto? Significa volver a renunciar a lo que no me acerca a Dios. Volver a decir que yo no quiero ser socio de Satanás, que yo no quiero vivir en la mentira, que yo no quiero hacer algo que me aleje de Jesús. Y por otro lado, renovar que yo sí quiero creer en lo que Jesús me transmite, que yo sí quiero hacer lo que Jesús quiere que yo haga. Renovar las promesas del bautismo no es un rito más, es hacernos conscientes de lo que significa ser cristianos. Tal vez lo vivimos como si fuera nada más un formulario. Renuncio, sí renuncio. ¿Crees? Sí creo. Por favor, la próxima vez que vayas a esta ceremonia o incluso un bautismo, fíjate bien en las palabras que están diciendo. ¿Estás dispuesto a de verdad creer en lo que se está afirmando? ¿Estás dispuesto a de verdad renunciar a lo que se está renunciando? Y ya verás que si lo haces así, no podrás permanecer impasible. Tu vida tiene que cambiar, porque son compromisos fuertes, hermosos y que transforman nuestra vida, obviamente, para bien. Segunda parte, la imposición de las manos. ¿Qué significa esto? Significa el momento donde el obispo pone las manos así y hace una oración especial donde le pide a Dios que venga el Espíritu Santo sobre las almas de todos aquellos confirmandos, de todas aquellas personas que quieren recibir esta gracia especial del Espíritu Santo. Desde el inicio de la Iglesia, la imposición de las manos, cuando se hace así, significa un momento especial de autoridad. Por ejemplo, cuando el sacerdote hace las manos así sobre el pan y el vino, significa ese momento especial donde se pide la transformación de ese pan y de ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí el obispo está pidiendo que este Espíritu Santo transforme el corazón de estos fieles que quieren recibirlo. Es un gesto de autoridad, pero no solamente de autoridad, sino un gesto que viene transmitido desde el inicio del cristianismo y por lo tanto es algo que nos une a esos primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Tercer momento, el momento de la unción, donde se toma el aceite consagrado por el obispo el día del Jueves Santo y se nos unge. ¿Qué significa esto? Significa precisamente este signo sensible de un espíritu que viene sobre mí. El aceite antes se utilizaba para ungir a los guerreros o también a los atletas. Se pensaba que se les daba especial fuerza, pero también hacía que el cuerpo pues estuviera más flexible o que en caso de guerra y que algún soldado atacante me agarrara, yo me pudiera soltar fácilmente. Es decir, es un signo que me prepara para una competencia y también para una batalla. La competencia para llegar al cielo. Dice San Pablo que él está corriendo y corriendo y corriendo para ver si alcanza a Cristo y puede llegar al cielo con él. Pero también la vida cristiana es un combate. Un combate, por supuesto que no es fácil. Es un combate contra enemigos y necesitamos aliados. Y mientras más poderoso sea nuestro aliado, más fácilmente vamos a vencer. Pues aquí el mismo Espíritu se está comprometiendo contigo. Fíjate si puede haber un mejor aliado. Nadie. Cuando recibas la unción o en el momento en el que la recibiste, fue ese Espíritu que a través de este signo sensible quería infundirse en toda tu alma, quería chorrear y llenar tu corazón de ese aceite que salva y que nos da vida. Y por último, es ese beso de la paz, donde el obispo nos abraza y nos da la bienvenida a esta familia que es la Iglesia, no porque no fuéramos parte, sino porque en la confirmación reconfirmamos que somos parte y que queremos seguir siendo parte. Repito que la confirmación no es un rito, no es simplemente un compromiso, no es un trámite, es un sacramento específico que me da vida y me lleva y me prepara para vivir mi vida cristiana. Dios les bendiga a todos. Padre,
Tengo un amigo que es buenísima gente. Es más, es el que más ayuda a todos. Nada más que no está bautizado. ¿Puedo invitarlo de padrino de mi hijo de bautizo? Gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo tengo que escoger a los padrinos? Hoy vamos a responder con 6 características en las cuales te tienes que fijar antes de escoger un padrino. Primera característica. Un padrino tiene que ser aval de la fe del ahijado. ¿Qué significa esto? Cuando una persona te invita a ser aval de algo, significa que tú confías en él y que él confía en ti. Es cierto, yo escojo un padrino de mi hijo que pueda dar fe de que esta persona va a ser educada en la fe, de que este niño que a lo mejor estoy bautizando, o que este niño que estoy presentando a la primera comunión, o este niño que está haciendo la confirmación, va a seguir siendo educado en la fe y va a ser una persona que se esfuerza en vivir la fe. Primera regla entonces, tiene que ser una persona que a su vez viva la fe. Segunda característica, un padrino tiene que acompañar al ahijado en el camino de la fe. Tiene que ayudar a los papás a educarlo en la fe. Si tú escoges un padrino que es muy buena gente, pero que no tiene la fe, entonces no va a poder cumplir con esta característica. Un padrino tiene que ayudarte a ti a acompañar a tu hijo en este camino de la fe. Tercera característica, consecuencia de la otra. Un padrino tiene que ejercer una influencia en la fe del ahijado y por lo tanto tiene que ser testimonio de la fe. Yo no puedo escoger una persona que no vive la fe, que no es coherente con ella, porque entonces no podré ejercer bien este cargo. Y cuando yo invito a alguien a ser padrino, le estoy invitando a que tome un compromiso. Yo no puedo invitar a alguien que no puede cumplir con este compromiso. No estoy diciendo que sean personas malas, estoy diciendo simplemente que no pueden cumplir con el compromiso de dar testimonio de la fe. Yo, por lo tanto, invito a alguien que sea capaz de acompañar a mi hijo, no solo de palabra, sino también con su vida en la fe. Cuarta característica. Un padrino tiene que asegurarse personalmente que su ahijado vive la fe. Por lo tanto, no basta simplemente con darle regalos en Navidad o el día en que lo bautizaron o lo confirmaron. Hay que platicar también con el ahijado o la ahijada de vez en cuando. ¿Cómo te va? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo vas en el crecimiento de tu vida cristiana? ¿Necesitas algo? Regalarle de vez en cuando algún libro sobre doctrina cristiana, llevarle a alguna conferencia, acompañarlo a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como padrino, no me basta simplemente saber qué es un buen ahijado, sino también tengo que ver si está viviendo esa fe a la cual yo me comprometí a ayudarlo a encarnarla y a vivirla siempre. Quinta característica, un padrino tiene que rezar por su ahijado, pero también un padrino tiene que rezar con su ahijado. Si simplemente me la paso bien con mi ahijado y nunca he rezado con él, entonces no estoy cumpliendo bien con mi labor de padrino. No me tiene que dar pena, porque ese es el compromiso que yo he tomado. No es simplemente un acto de piedad. Es una necesidad y un deber. Hemos iniciado un camino juntos y vamos caminándolo juntos. Pregunta, si tú eres padrino de alguien, ¿lo has acompañado a misa alguna vez? ¿Has rezado algún rosario con él? ¿Has rezado algún Padre Nuestro, alguna Ave María con él? Ojalá que sí. Y también reza por él. Sexta característica, puede ser que sea la más importante. Conclusión de todas, no tengo que escoger un compadre, tengo que escoger un padrino. No importa simplemente que me lleve bien con él o no. Lo que importa es que pueda ejercer dignamente, con toda profesionalidad y con toda entrega, ese compromiso tan hermoso, pero a la vez tan profundo, que significa ser padrino de alguien, que es en definitiva ser su segundo padre o madre. A la persona que escojo, yo le dejaría a mis hijos. A la persona que escojo, yo le confiaría la educación de mis hijos. Ojalá que sí, porque esa es la labor de un padrino o de una madrina. Si tienes que escoger un padrino, escógelo en base a estas características. No pienses que es un compromiso social, es un compromiso de amor, de fe y de esperanza. Dios les bendiga a todos.